El aroma de las rosas moribundas impregnaba el aire, con los pétalos magullados y ennegrecidos en los bordes, esparcidos por el suelo de mármol como gotas de sangre seca. Me quedé de pie al fondo del gran salón, pegada a la fría pared de piedra, donde las sombras se acumulaban más densas, donde nadie se fijaría en una chica como yo, el tipo de chica que no encajaba allí, cuyo presencia solo se toleraba porque rechazar la entrada a un funeral, incluso a alguien tan insignificante como yo, habría sido impropio. Mis dedos se retorcían en la áspera tela de mi vestido de mañana, la única prenda negra que poseía, prestada por una mujer de la cocina que se había compadecido de mí. Olía ligeramente a mentira y cebolla, en marcado contraste con el costoso incienso que ardía en los sensores de plata repartidos por todo el salón. A mi alrededor, cientos de lobos permanecían en perfecta formación, su dolor una fuerza palpable que parecía presionar mi pecho, dificultándome la respiración. Pero no era el dolor lo que aceleraba mi corazón, era algo completamente diferente. El rey Alfa yacía en un ataúd sobre una plataforma elevada cubierta de telas carmesí y doradas. Su cuerpo estaba dispuesto como si simplemente estuviera durmiendo. Desde esa distancia, apenas podía distinguir los detalles de su rostro, pero lo había visto antes. Una vez, desde el otro lado de un campo de entrenamiento, su presencia era tan imponente que incluso el aire parecía curvarse a su alrededor. Decían que había sido el alfa más fuerte en 5 generaciones. Decían que había caído en combate 3 días antes, defendiendo la frontera norte de los renegados. Decían que su corazón había dejado de latir antes incluso de que su cuerpo tocara el suelo. Se equivocaban. Sabía que se equivocaban porque podía sentirlo. Esa misma extraña conciencia que me había atormentado desde la infancia. La que hacía que los demás lobos me miraran con recelo e incomodidad. La que me hacía diferente de formas que nunca había llegado a comprender del todo. Mi lobo siempre había sido silencioso, demasiado silencioso. Apenas un susurro en mi mente cuando los demás describían a los suyos como bestias rugientes de poder y furia. Los curanderos de la manada me habían examinado cuando tenía 12 años, después de que mi primera transformación llegara 2 años tarde y me dejara más pequeño y frágil de lo que debería haber sido. Defectuoso, había murmurado uno, sin saber que yo podía oírlo. Una estirpe débil, había coincidido otro. Mis padres habían intentado ocultar su decepción, pero yo la había visto en la forma cuidadosa en que hablaban de mí, siempre moderando las expectativas, sin empujarme nunca hacia nada que pudiera poner de manifiesto mi insuficiencia. Cuando murieron en una escaramuza hace 2 años, la manada me acogió como se acoge a un perro callejero, útil para tareas menores, fácil de olvidar. Pero este sentimiento, esta certeza que ardía en mi pecho como un carbón que no podía escupir, no tenía nada que ver con la debilidad. La suma sacerdotisa dio un paso adelante, con sus túnicas blancas luminosas a la luz de las velas, y su voz resonó entre la multitud reunida. Nos reunimos para honrar al rey Alfa Ney Hardwick, protector del reino, guardián de nuestro pueblo, guerrero sin igual. Que la luna guíe su espíritu hacia el descanso eterno. La respuesta llegó como un trueno. Que la luna lo guíe. Mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido, porque descansar era lo último que estaba haciendo su espíritu. La ceremonia continuó con toda su pompa. Los guerreros se adelantaron para depositar sus armas al pie de la plataforma. Los nobles pronunciaron elocuentes discursos sobre su fuerza y sabiduría. Su beta permaneció rígido como una piedra mientras relataba historias de batallas ganadas y enemigos vencidos. Durante todo ese tiempo, permanecí paralizada contra la pared, observando al hombre en la plataforma con una intensidad que me hacía arder los ojos. Su pecho no se movía. Su piel tenía ese aspecto ceroso de la muerte. Por todas las señales visibles, había fallecido. Pero debajo, tan débil que me preguntaba si lo estaba imaginando, sentí algo más. Un hilo. Un pulso, una chispa de vida aferrada a la existencia, con una obstinación que coincidía con todas las historias que había oído sobre él. El problema era el veneno. Yo también podía sentirlo. Oscuro y aceitoso, envuelto alrededor de esa frágil chispa como enredaderas estranguladoras. Lo estaba matando lentamente. Lo había estado matando desde el momento en que entró en su torrente sanguíneo, pero no había terminado su trabajo. Todavía no. Si lo enterraban hoy, añadí,
Lo haría. Tenía las manos entumecidas de agarrarme al vestido. Una mujer a mi lado me lanzó una mirada irritada. Debía de estar temblando, perturbando la solemne quietud que se esperaba de los dolientes. Intenté tranquilizarme. Intenté pensar racionalmente sobre lo que estaba sintiendo. Podría estar equivocada. Probablemente lo estaba. ¿Qué sabía yo sobre la vida y la muerte? ¿Sobre el veneno y los reyes? No era nadie. Una loba débil de una familia menor, apenas tolerada, sin duda alguna, no confiable. Si hablaba ahora, si interrumpía esta ceremonia sagrada con mis delirios, me echarían o algo peor. La suma sacerdotisa levantó las manos, comenzando la bendición final. Pronto sellarían la tumba, y cualquier oportunidad que existiera desaparecería para siempre. La voz de mi padre resonaba en mi memoria, de una época anterior a que la decepción levantara muros entre nosotros. Estábamos en el bosque y yo lloraba porque los otros niños se burlaban de mi pequeño lobo. Me llamaban enano. Él se arrodilló a mi lado y me secó las lágrimas con sus manos callosas. Ser pequeño no significa ser débil, pequeño. A veces, la voz más débil es la que transmite la verdad más importante. La pregunta es, ¿serás lo suficientemente valiente como para hablar cuando más importa? Yo tenía 7 años. Asentí solemnemente, creyéndole por completo. Ahora, a los 23 años, presionada contra una pared en el funeral del lobo más poderoso del reino. Ese recuerdo se sentía como un examen que estaba suspendiendo. El canto de la suma sacerdotisa subió de tono. La magia ceremonial comenzó a tejer alrededor de la plataforma, preparándose para sellar el cuerpo del rey para su último viaje. El aire se volvió pesado con el poder, haciéndome erizar la piel. A mi alrededor, los lobos inclinaban la cabeza en señal de reverencia. Esa frágil chispa que había estado sintiendo parpadeó, apagándose bajo el ataque del veneno y la magia. Mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera detenerlos. Me alejé de la pared, tropezando ligeramente mientras intentaba abrirme paso entre los dolientes apiñados. Alguien me susurró que me quedara quieta. Otro me agarró del brazo, pero me liberé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. El mar de cuerpos vestidos de negro parecía interminable. Cada rostro se volvía hacia mí con expresiones que iban desde la confusión hasta la indignación. No me importaba. No podía importarme porque, si me paraba a pensar en lo que estaba haciendo, perdería por completo el valor. Espera. Mi voz sonó débil y preparada, engullida por la inmensidad de la sala. La suma sacerdotisa vaciló por un momento, tartamudeando antes de continuar con renovado vigor. No me había oído o había decidido ignorar la interrupción. Empujé con más fuerza, sin disculparme ya, mientras me abría paso entre los lobos que permanecían respetuosamente en formación. Mi vestido prestado se enganchó en la hebilla del cinturón de alguien y se rasgó con un sonido similar al de papel al romperse. Pero no me detuve. La plataforma se acercaba. El rostro del rey se veía cada vez más claro. Sus rasgos fuertes se habían relajado. Una herida irregular era visible por encima de su cuello, donde alguna hoja había encontrado su objetivo. Por favor, esperen. Esta vez más alto, desesperada. El canto se detuvo. El silencio se apoderó del salón como una fuerza física. 1000 pares de ojos se volvieron hacia mí. La pequeña e insignificante loba que ahora estaba de pie en el pasillo central, con el pelo rubio escapándose de las horquillas, el vestido rasgado y el pecho agitado por la respiración entrecortada. El rostro de la suma sacerdotisa era una máscara de furia glacial. «Esto es sagrado, ¿verdad?», te atreves a interrumpir. «Él no está muerto». Las palabras brotaron de mis labios antes de que pudiera reconsiderarlo, antes de que el miedo pudiera estrangularlas en mi garganta. El rey Alfa no está muerto. Se está muriendo, pero aún no ha fallecido. Por favor, tienen que escucharme. El silencio se intensificó de alguna manera. Se volvió sofocante. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Podía sentir el peso de su incredulidad y su ira colectivas presionándome como si fuera algo físico. Entonces alguien se rió. Un sonido breve y amargo que rompió el silencio. El Beta, un hombre corpulento con mechas plateadas en su cabello oscuro, se adelantó desde su posición junto a la plataforma. Tenía los ojos enrojecidos por el dolor, el rostro marcado por el agotamiento y la furia. «¿Quién es esta niña?», preguntó con una voz peligrosamente suave. «¿Y por qué sigue respirando después de tal blasfemia?». Quería huir.
Todos mis instintos me gritaban que me diera la vuelta y huyera, que desapareciera de nuevo en las sombras, donde pertenecía. Pero había llegado demasiado lejos, y esa chispa seguía ahí, seguía luchando, seguía esperando a que alguien se fijara en ella. Levanté la barbilla y miré al Beta a los ojos, aunque me pareciera estar mirando a un abismo. Me llamo Vera Ashford y estoy diciendo la verdad. Él no está muerto. Hay veneno en su organismo. Sigue activo. Lo está matando. Pero si actúas ahora, hazla callar. La orden vino de alguien entre la multitud, y otros la repitieron. Los guardias comenzaron a acercarse a mí, con las manos ya extendidas hacia mis brazos. En cuestión de segundos, me arrastrarían, me arrojarían a una celda o algo peor, y el rey quedaría encerrado en su tumba con lo que le quedara de vida, extinguida lentamente por la magia oscura que corría por sus venas. Hice lo único que se me ocurrió. Corrí, no alejándome de la plataforma, sino hacia ella. Era pequeña, rápida cuando lo necesitaba, y la sorpresa estaba de mi lado. Esquivé el agarre del primer guardia, me agaché bajo el brazo del segundo y me lancé por los 3 escalones que llevaban a la plataforma antes de que nadie pudiera reaccionar. Mis manos tocaron el pecho del rey, buscando ese pulso que sabía que estaba allí, ese hilo de vida que había estado sintiendo. Su piel estaba fría, tan fría que me quemaba las palmas. Pero debajo, débil como un susurro, irregular como un tambor dañado, pero real. Su corazón aún latía. «¡Tóquenlo!», grité, mirando al Beta, a la suma sacerdotisa, a todas las caras sorprendidas que me miraban como si me hubiera salido una segunda cabeza. «¡Por favor, tóquenlo!». Su corazón aún late. El Beta llegó primero, agarrándome del brazo con una fuerza que me dejó moretones y alejándome del cuerpo del rey. Tropecé y caí de rodillas en la plataforma, raspándome la mano con la áspera tela de la cortina ceremonial. «¿O estás loco o eres malicioso?», gruñó, apretando más fuerte. «En cualquier caso, has firmado tu propia sentencia». La voz de la suma sacerdotisa lo detuvo a mitad de la frase. Se había acercado, con sus ojos ancianos fijos no en mí, sino en el cuerpo inmóvil del rey. Lentamente, con el cuidado deliberado de alguien que teme lo que pueda encontrar, colocó los dedos sobre su garganta. Los segundos se alargaron como los nuestros. La misericordia de la luna. Respiró tan silenciosamente que casi no la oí. Cuando sus ojos se posaron en los míos, estaban muy abiertos, con algo que podría haber sido asombro u horror. «Hay pulso, débil, pero tiene razón. No está muerto». La sala estalló en caos. El caos que siguió fue como estar atrapado en una tormenta que yo había invocado accidentalmente. Las voces se alzaron en una cacofonía de incredulidad, esperanza e ira, todas mezcladas hasta que no pude distinguir una emoción de otra. El Beta aflojó ligeramente el agarre de mi brazo mientras se volvía hacia la suma sacerdotisa. Su expresión estaba dividida entre la esperanza desesperada y la necesidad de mantener el orden. «¿Cómo es posible?». Su voz atravesó el ruido y la sala se fue calmando poco a poco. «Lo comprobamos. Los sanadores lo confirmaron. Los sanadores comprobaron lo que esperaban encontrar». La suma sacerdotisa se arrodilló junto al cuerpo del rey, con las manos suspendidas sobre su pecho, brillando con magia diagnóstica. La luz pulsaba al ritmo de ese débil latido que yo había percibido, confirmando lo que yo ya sabía. «Pero esta chica tiene razón. Hay veneno en su organismo, algo antiguo y cruel. Imita la muerte tan perfectamente que incluso nuestros médicos más expertos se han dejado engañar». Ella dirigió su aguda mirada hacia mí, y me sentí clavado como un insecto bajo un cristal. «¿Cómo lo sabías?». Abrí la boca y luego la cerré, consciente de repente de que todos los presentes en la sala esperaban mi respuesta. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? Que siempre había sido capaz de percibir cosas que otros no podían. Que mi debilidad como lobo se había traducido de alguna manera en un tipo diferente de conciencia. Simplemente lo sentí. Lo logré. Mi voz apenas era más que un susurro. Siempre he sido capaz de sentir las cosas que están mal, las cosas que no encajan. Su muerte me pareció extraña desde el momento en que me enteré. Y cuando vine aquí, pude sentir que él seguía luchando, que seguía resistiendo. El Beta me estudió con una intensidad que me hizo querer encogerme. «Tú eres la chica Ashford, la que dicen que tiene un lobo defectuoso». El calor inundó mis mejillas. Por supuesto, él lo sabría. Todos lo sabían. Era el hecho que definía mi existencia en esta manada.
Sí, dije, levantando la barbilla, a pesar de la vergüenza que me hacía querer bajar la cabeza. Pero defectuoso o no, tengo razón, está vivo. Y si pierden el tiempo interrogándome en lugar de ayudarlo, no lo estará por mucho más tiempo. Algo brilló en los ojos del beta. Respeto, tal vez. O tal vez solo el reconocimiento de que tenía razón. Soltó mi brazo y se volvió hacia los curanderos reunidos que estaban entre los dolientes. Bueno, no se queden ahí parados. Suban aquí y confirmen lo que ha descubierto la sacerdotisa, y que alguien traiga al maestro en venenos ahora mismo. En cuestión de segundos, el salón pasó de ser un funeral a una frenética operación de rescate. Los sanadores se apresuraron a acercarse, con las manos brillando con magia diagnóstica, mientras examinaban al rey desde todos los ángulos. Me empujaron a un lado, olvidada en la repentina urgencia, y bajé tambaleándome los escalones de la plataforma con las piernas temblorosas. Las rodillas casi me fallaron cuando llegué al suelo. La adrenalina que me había impulsado a cometer mi loca interrupción se estaba agotando, dejando atrás un frío temblor que comenzó en mis manos y se extendió por todo mi cuerpo. ¿Qué había hecho? Había interrumpido un funeral real, tocado el cuerpo del rey sin permiso, montado un espectáculo delante de todos los líderes de la manada y si me había equivocado con lo del veneno, si no podían salvarlo a pesar de su débil pulso. Toma. Una mano apareció en mi campo de visión sosteniendo un vaso de agua. Levanté la vista y vi a una joven con cálidos ojos marrones y complejas marcas de sanadora tatuadas en los antebrazos. Parece que vas a desmayarte. Bebe. Cogí el vaso con manos temblorosas, agradecida más allá de lo que las palabras pueden expresar. El agua estaba fresca y limpia, y lavó el sabor metálico del miedo que había recubierto mi lengua. Gracias, logré decir. No, gracias a ti. Ella sonrió, aunque sus ojos seguían mirando hacia la plataforma donde trabajaban sus colegas. Si no hubieras hablado, lo habríamos enterrado. Solo la luna sabe cómo percibiste lo que todos nosotros pasamos por alto, pero le salvaste la vida, suponiendo que podamos contrarrestar el veneno a tiempo. La incertidumbre en su voz me provocó una nueva oleada de ansiedad. ¿Podéis hacerlo? No lo sé. Nunca he visto nada igual. El veneno se ha extendido por todo su organismo, adhiriéndose a su propia fuerza vital. Es brillante y aterrador. Lo mantiene suspendido entre la vida y la muerte, drenándolo lentamente e impidiendo que nadie detecte que sigue vivo. Ella negó con la cabeza. Quienquiera que haya hecho esto quería verlo muerto, pero encontró la manera de eludir todas las protecciones que nuestros sanadores habían puesto en marcha. Así que fue un asesinato. Las palabras tenían un sabor amargo. Claramente, la pregunta es ¿quién y si todavía está entre nosotros? Sus ojos escudriñaron a la multitud con un nuevo cansancio, y me di cuenta de que tenía razón al sospechar. Alguien en esta sala, o alguien con acceso al rey, lo había envenenado con algo lo suficientemente sofisticado como para engañar a todos los expertos. Un alboroto cerca de la plataforma llamó nuestra atención. El maestro envenenador había llegado, un anciano con manos manchadas de hígado y ojos que parecían catalogar todo lo que tocaban. Se inclinó sobre el rey, olfateando, examinando, tocando ocasionalmente con los dedos la herida por encima del cuello y llevándoselos a la nariz. «Abrazo de las sombras», pronunció finalmente, con una voz que, a pesar de su calidad, se mezclaba con el susurro de una viuda y algo más, algo que no reconozco. «Un veneno híbrido hecho a medida para este propósito específico. ¿Puedes curarlo?» La pregunta del beta era más una exigencia que una consulta. El maestro en venenos dudó, y esa pausa me heló las venas. Normalmente, el abrazo de las sombras es reversible si se detecta en el primer día, pero han pasado 3 días, y el componente desconocido complica las cosas. Puedo intentarlo, ¿pero qué? Pero la cura podría matarlo con tanta certeza como el veneno. Su sistema está tan comprometido que introducir el antídoto podría detener su corazón por completo. El rostro del anciano estaba serio. Básicamente, estamos eligiendo entre una muerte lenta segura o una muerte inmediata posible. El silencio que siguió fue sofocante. Observé cómo se movía la mandíbula del beta, vi cómo le temblaba el músculo bajo la piel mientras luchaba con una elección imposible. Alrededor del salón, los lobos que momentos antes se preparaban para enterrar a su rey, ahora esperaban para saber si había alguna esperanza de salvarlo. Tiene que haber otra manera.
La voz provenía de mi izquierda, de una mujer alta con presencia imponente y el característico pelo rojo de los territorios de las Highlands. Algún paso intermedio, algo para estabilizarlo antes de intentar una cura completa. Si lo hay, yo no lo sé. El maestro en venenos extendió las manos con impotencia. Esto va más allá de mi experiencia. Necesitaríamos a alguien especializado en toxinas híbridas, y el maestro más cercano está a 3 días de viaje. El rey no tiene 3 días. Mi mente se aceleró, revisando los recuerdos fragmentados de mi madre, enseñándome sobre las hierbas en nuestro pequeño jardín. Le fascinaban las plantas curativas. Había pasado horas mostrándome cuáles podían curar y cuáles podían matar. No era una formación formal, solo un hobby que compartía con una hija que parecía no tener otros talentos que valiera la pena desarrollar. Y si lo diluyes, me oí decir el antídoto. Quiero decir, si el problema es que es demasiado fuerte para su sistema debilitado, ¿no se podría introducir gradualmente? Pequeñas dosis a lo largo del tiempo, en lugar de todas a la vez. Todas las cabezas se volvieron hacia mí de nuevo. Quería desaparecer, retirar las palabras, pero ya estaban ahí, flotando en el aire como un desafío. Las cejas del maestro en veneno se levantaron casi hasta la línea del cabello. En realidad, no es una idea tan mala. Sigue siendo arriesgado, pero podría darle tiempo a su cuerpo para adaptarse entre dosis. La cuestión es cómo diluirlo adecuadamente. ¿Qué sustancia portadora utilizar que no interfiera con las propiedades del antídoto? Extracto de flor de luna. Sugerí el recuerdo que me vino a la mente sin querer. Mi madre solía utilizarlo como base para otros medicamentos. Decía que era neutro, que transportaba otras sustancias sin alterarlas. ¿Tu madre era curandera?, preguntó la curandera que me había dado agua. No, solo le interesaban las plantas. Era un hobby. Sentí que se me enrojecía la cara de nuevo. Probablemente me equivoque. No tengo formación oficial, pero el extracto de flor de luna es perfecto para esto. El maestro envenenador ya se estaba moviendo, haciendo gestos a sus aprendices, que habían aparecido de algún lugar entre la multitud. Es justo lo que necesitamos, muchacha. Puede que haya salvado al rey 2 veces en un día. Las siguientes horas se difuminaron en una neblina de tensión y actividad. Trasladaron al rey de la plataforma ceremonial a una cámara privada que habían convertido apresuradamente en una sala de tratamiento. Me acompañaron fuera junto con la mayoría de los demás observadores, pero el beta me detuvo en la puerta. «Te quedarás cerca», dijo. No era una pregunta. Si algo cambia, si sientes algo como antes, avisa a alguien inmediatamente. ¿Entendido? Asentí, demasiado abrumada para hacer otra cosa. Me dieron una pequeña habitación cerca de la cámara del rey. No era nada lujosa, pero era más privada y cómoda que las dependencias del servicio donde había estado viviendo. Un sirviente me trajo comida que no podía comer y ropa limpia para reemplazar mi vestido de mañana roto. A través de las paredes, podía oír los sonidos amortiguados de los curanderos que iban y venían. Conversaciones urgentes en voz baja. Cayó la noche. Me senté junto a la ventana, contemplando la luna que se elevaba sobre los terrenos del palacio, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Esa mañana, yo no era nadie. Ahora era la chica que había detenido el funeral del rey, que había diagnosticado lo que los expertos habían pasado por alto, que había sugerido un tratamiento que podría funcionar. Era aterrador. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «Adelante», dije, esperando que fuera un sirviente o quizá uno de los curanderos con preguntas. En cambio, entró el beta, con su gran corpulencia llenando la puerta. Parecía agotado, con las arrugas alrededor de los ojos más profundas que en el funeral, pero había algo más en su expresión, algo parecido a la gratitud. «Se está estabilizando», dijo sin preámbulos. «El antídoto diluido está funcionando lentamente, pero está funcionando. El maestro envenenador dice que, si esto continúa, el rey podría despertar en unos días». El alivio me invadió con tanta fuerza que tuve que agarrarme al alféizar de la ventana para mantenerme en pie. Eso es maravilloso. Lo es. Entró más en la habitación, estudiándome con la misma mirada intensa de antes. «Te debo una disculpa, Vera Ashford. Casi te hago arrastrar por blasfemia cuando intentaba salvarle la vida. Si hubiera tenido éxito, si te hubiera silenciado», no terminó la frase, «pero no era necesario. Estabas protegiendo lo que creías que era una ceremonia sagrada», dije en voz baja. «No te culpo por eso.
Deberías hacerlo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero gracias por tu elegancia. Por cierto, soy Garrett. Garrett Stone, el Beta del Rey y su amigo más antiguo. Sé quién eres. Todo el mundo conocía a Garrett Stone. Era una leyenda por derecho propio, el consejero más fiel del rey y su protector más feroz. Entonces probablemente también sabes que no confío fácilmente. Se acercó a la otra ventana y miró los jardines iluminados por la luna. Pero hoy te has ganado mi confianza. Por extraño que resulte decirle eso a alguien a quien acabo de conocer hace unas horas, por eso necesito preguntarte algo y necesito que me respondas con sinceridad. Sentí un nudo en el estómago por la aprensión. ¿Qué es? ¿Puedes sentir quién le hizo esto? ¿La persona que lo envenenó? ¿Sigue en el palacio? ¿Sigue lo suficientemente cerca como para que puedas sentir su culpa o sus intenciones o lo que sea que sientas? Temía que me preguntara eso. Cerré los ojos y extendí la mano con esa extraña conciencia que había definido gran parte de mi vida, buscando cualquier cosa que me pareciera incorrecta, peligrosa o contaminada con intenciones maliciosas. Había hilos de engaño por todas partes, pequeñas mentiras, ambiciones ocultas, celos mezquinos. El palacio estaba lleno de lobos con sus propios planes, sus propios secretos, pero había algo más oscuro, algo específico relacionado con el envenenamiento del rey. Abrí los ojos de golpe y miré a Garrett con una certeza que no esperaba sentir. Sí, dije, siguen aquí y tienen miedo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una espada desenvainada. La expresión de Garrett se endureció hasta convertirse en algo peligroso, algo que me recordó por qué había sobrevivido a innumerables batallas al lado del rey. Cuando habló, su voz era suave y mortal. ¿Puedes identificarlos? Quería decir que sí. Quería señalarle a quienquiera que hubiera intentado matar a su rey, a su amigo. Pero la verdad era más complicada que eso, más nebulosa de lo que una simple acusación podía captar. No está tan claro, admití, con frustración en mi voz. Puedo sentir el miedo, la culpa, pero es como intentar encontrar un hilo específico en un tapiz. Hay demasiada gente, demasiadas emociones, todas enredadas entre sí. Si pudiera acercarme a ellos, tal vez tocar algo que hayan tocado recientemente. Quizás podría. No. La respuesta de Garrett fue inmediata y absoluta. No vas a investigar esto. No te vas a poner en peligro enfrentándote a posibles asesinos o manipulando sus pertenencias. Ya has hecho suficiente, más que suficiente. Deja la casa a los que están entrenados para ello. Una parte de mí se sintió aliviada. No tenía ningún deseo de jugar a ser detective, especialmente cuando la persona a la que iba a investigar ya había demostrado ser capaz de cometer un asesinato casi perfecto. Pero otra parte de mí, la parte que había encontrado el valor para interrumpir un funeral real, se enfadó por haber sido descartada tan rápidamente. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Quedarme sentada en esta habitación mientras alguien que intentó matar al rey anda libremente por tu palacio? Sí, exactamente eso. Se apartó de la ventana y se volvió hacia mí. Mantente a salvo. Quédate disponible por si los sanadores necesitan de nuevo tu particular perspicacia. Y déjame a mí preocuparme por encontrar al traidor. ¿Entendido? Antes de que pudiera discutir, otro golpe en la puerta nos interrumpió. Una joven sanadora asomó la cabeza, con el rostro enrojecido por la urgencia. Piedra Beta. El rey muestra signos de conciencia. El maestro envenenador pensó que querría saberlo. Garrett se puso en marcha antes de que ella terminara de hablar. Solo se detuvo lo suficiente para señalarme con el dedo en señal de advertencia. Quédate aquí, lo digo en serio. Y se fue. Siguió a la sanadora por el pasillo a un ritmo que rayaba en la carrera. Me quedé sola en mi habitación prestada, escuchando cómo se desvanecían sus pasos, sintiendo el peso familiar de haber sido abandonada. Pero nunca se me había dado bien seguir órdenes, especialmente aquellas que no tenían sentido. Esperé 5 minutos y luego salí de mi habitación y me dirigí por el pasillo en dirección opuesta a la cámara del rey. Si no podía ayudar a identificar al envenenador por proximidad, tal vez podría averiguar algo sobre cómo se había administrado el veneno en primer lugar. Se suponía que el rey había sido abatido en combate, pero estaba claro que la herida en sí no había sido mortal. Alguien lo había envenenado antes o después de la lucha, y ese alguien tenía acceso tanto al rey como a toxinas sofisticadas.
El palacio por la noche era muy diferente al de día. Las sombras se arrastraban por las esquinas y se extendían por las paredes, y los pocos sirvientes con los que me crucé se movían con silenciosa eficiencia, sin apenas mirarme. Mantuve la cabeza gacha, tratando de parecer que pertenecía a ese lugar, como si tuviera todo el derecho a deambular por los pasillos. Encontré el camino hacia el ala de los sirvientes gracias a una combinación de memoria e intuición. Si alguien conocía los chismes, los susurros, los pequeños detalles que los nobles pasaban por alto, eran las personas que limpiaban sus habitaciones y les servían las comidas. Mi estancia en estos aposentos podría resultar útil por una vez. La sala común estaba tenuemente iluminada y ocupada por un puñado de sirvientes fuera de servicio que jugaban a las cartas y compartían una botella de algo que definitivamente no formaba parte de sus raciones oficiales. Levantaron la vista cuando entré y reconocí algunas caras de mi breve estancia allí. Vera, una de ellas, una mujer llamada Helen, que trabajaba en la lavandería, dejó las cartas. Por la luna, eres la comidilla de todo el palacio. Dicen que has resucitado al rey. No exactamente, dije, acercándome a su círculo. No estaba muerto, solo era muy bueno aparentándolo. Pero necesito vuestra ayuda con algo. Los sirvientes intercambiaron miradas, una comunicación sin palabras que hablaba de secretos compartidos y confianza mutua. Finalmente, un hombre mayor llamado Thomas señaló una silla vacía. Siéntate. ¿Qué necesitas? Información sobre el último día del rey antes de la batalla. ¿Quién tenía acceso a él? ¿Quién le preparaba las comidas? ¿Quién le cuidaba la armadura? ¿Quién estaba en sus aposentos? Helen entrecerró los ojos. ¿Crees que alguien de aquí lo hizo? ¿Uno de nosotros? Todavía no creo nada. Por eso lo pregunto. Mantuve mi voz tranquila, sin acusar a nadie. El veneno tenía que venir de algún sitio, ser administrado de alguna manera. Solo intento comprender las posibilidades. Thomas se recostó en su silla, estudiándome con la astucia de alguien que había pasado décadas observando a los poderosos mientras él mismo era ignorado. Los sirvientes personales del rey son en su mayoría hijos de nobles, que se ganan el favor del rey a través de su servicio. Se encargan de todo, desde su ropa hasta su comida. Nosotros, los sirvientes, limpiamos y mantenemos, pero no nos acercamos directamente a él. ¿Quiénes son estos asistentes? Está el joven Lord Cases. Lleva 2 años con el rey. Luego está Devon, hijo del Lord de la Frontera Oriental, y recientemente han añadido a Rowan, de una familia noble menor del norte. Helen los enumeró con los dedos. Todos ellos estaban presentes esa mañana antes de que el rey falleciera. Alguno de ellos actuaba de forma extraña, nerviosa, reservada. Los sirvientes intercambiaron otra mirada, esta cargada de algo que no pude descifrar. Para encontrar extraño, dijo Thomas con cautela, porque Rowan ha estado raro desde que llegó hace 3 meses. Se mantiene al margen, no se une a los otros asistentes para comer o beber. Pero eso podría ser solo su personalidad, o podría ser otra cosa, murmuré. ¿Dónde puedo encontrarlo? No puedes. La voz de Helen era firme. Aunque supiéramos dónde está ahora mismo, ir sola tras un posible asesino sería un suicidio. Eres pequeña, Vera, y tu lobo también. Se contuvo, pero el daño ya estaba hecho. Débil. Puedes decirlo. Sé lo que soy. La vieja vergüenza intentó aflorar, pero la reprimí. Pero también soy la única que intuyó que el rey seguía vivo cuando nadie más podía hacerlo. Quizás mi debilidad sea útil para algo. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Garrett apareció en el marco, con una expresión furiosa. Te dije que te quedaras en tu habitación. Los sirvientes se dispersaron como hojas al viento, de repente muy interesados en estar en cualquier otro lugar. Me mantuve firme, aunque todos mis instintos me gritaban que me disculpara y me retirara. Y decidí que no era aceptable quedarme de brazos cruzados mientras un envenenador andaba libre. Dije, levantando la barbilla. Estaba recopilando información. Estabas interfiriendo en una investigación en curso y poniéndote en peligro. Cruzó la habitación en 3 zancadas, alzándose sobre mí de una forma que debería haber sido intimidante. Habría sido intimidante si no hubiera pasado toda mi vida siendo pequeña y pasando desapercibida, y aprendiendo a mantenerme firme de todos modos. Entonces arréstame por interferir o utilice lo que he averiguado. Mantuve su mirada. Los asistentes del rey eran los que tenían mejor acceso para envenenarlo. 3 de ellos le sirvieron esa mañana.
Cases, Devon y Rowan. Los sirvientes dicen que Rowan ha estado actuando de forma extraña desde que llegó hace 3 meses. Garrett apretó la mandíbula. Ya sabemos lo de los sirvientes. Los estamos interrogando ahora. Lo sabrías si te hubieras quedado donde estaba, como te ordené. No soy uno de tus soldados al que puedas dar órdenes. Solo intento ayudar evitando que te conviertas en un objetivo. Su voz se suavizó hasta convertirse en algo casi amable, lo que de alguna manera era peor que la ira. Vera, si el envenenador se da cuenta de que puedes percibir cosas que otros no pueden, de que podrías identificarlo, ¿qué crees que hará? La pregunta me golpeó como un jarro de agua fría. No lo había pensado. No había pensado más allá de mi necesidad de ser útil para demostrar que mis extrañas habilidades tenían valor. No lo había pensado. No, no lo habías pensado. Suspiró y de repente pareció tener todos los años que le correspondían. El peso de proteger a su rey y ahora, aparentemente, a mí, recayó sobre sus hombros. El rey está despierto, apenas, pero lo suficientemente consciente como para responder a algunas preguntas. Ha pedido verte. Fuera lo que esperaba que dijera, no era eso. ¿Por qué querría verme? Porque le salvaste la vida y porque es Dane Hardwick y no hace nada sin una razón. Garrett se hizo a un lado, señalando hacia la puerta. Vamos. Pero Vera, después de esto, te asignarán un guardia. Sin discusiones. El camino hacia la cámara del rey me pareció surrealista. Los sirvientes y los nobles se apretujaban contra las paredes a nuestro paso, con la mirada fija en mí y expresiones que iban de la curiosidad a la sospecha. Oí susurros. La chica Ashford, loba defectuosa. ¿Cómo lo sabía? Pero intenté ignorarlos. La cámara del rey era más grande que toda mi casa de la infancia, dominada por una enorme cama, donde yacía recostado sobre almohadas de seda el alfa más poderoso en 5 generaciones. Los sanadores se movían a su alrededor con silenciosa eficiencia, controlando su estado, ajustando el flujo del antídoto diluido que se le administraba a través de una compleja serie de tubos y agujas. Pero fue el propio rey quien capturó por completo mi atención. Incluso debilitado, incluso pálido y demacrado por su roce con la muerte, Dane Hardwick era abrumador. Su presencia llenaba la habitación a pesar de su quietud, una gravedad que tiraba de algo profundo en mi pecho. El pelo oscuro le caía sobre la frente, y cuando abrió los ojos para seguir mi acercamiento, me encontré mirando a unos profundos ojos grises que parecían ver a través de mí. «Dejadnos solos», dijo con voz ronca por la falta de uso, pero aún con absoluta autoridad. Excepto la chica y Garrett, los sanadores dudaron, claramente descontentos por dejar a su paciente, pero finalmente salieron sin protestar. La puerta se cerró detrás de ellos y de repente, la amplia sala me pareció increíblemente pequeña. «Acércate», ordenó el rey, y mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Me detuve junto a su cama, con las manos entrelazadas para evitar que temblaran. De cerca, pude ver con mayor claridad la herida irregular que tenía por encima del cuello, parcialmente curada, pero aún enrojecida e inflamada. Pude ver el ligero temblor de sus manos, que delataba cuánta fuerza le había robado el veneno. Pude sentir esa misma chispa de vida que había percibido en el funeral. Ahora más fuerte, pero aún frágil. Tú detuviste mi funeral. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Garrett me dice que sentiste que aún estaba vivo cuando los sanadores entrenados me declararon muerto. ¿Cómo? No lo sé, Majestad. Siempre he sido capaz de sentir las cosas que no están bien, las cosas que no encajan como deberían. Tu muerte me pareció extraña desde el principio. Sus ojos me estudiaban con una intensidad que me hacía querer apartar la mirada, pero me obligué a mantener su mirada. ¿Y qué más puedes sentir? ¿Puedes sentir quién me envenenó? Sé que todavía están en el palacio. Puedo sentir su miedo, pero no puedo identificarlos específicamente. Lo siento. No te disculpes por tus limitaciones. Acéptalas y trabaja con ellas. Se movió ligeramente, haciendo un gesto de dolor. Garrett también me ha dicho que tú sugeriste el método de dilución que me mantiene con vida. ¿Dónde aprendiste sobre remedios contra el veneno? Mi madre. Ella estudiaba las plantas como hobby. Me enseñó lo que sabía. No fue una formación formal, pero el conocimiento es conocimiento, independientemente de cómo se adquiera. La mano del rey se movió, extendiéndose hacia mí, y me quedé paralizada cuando sus dedos me agarraron la muñeca con suavidad.
Su piel seguía estando demasiado fría, pero podía sentir su pulso latiendo contra el mío, constante y cada vez más fuerte. Te debo la vida, Vera Ashford. No es una deuda que me tome a la ligera. No me debes nada, Majestad. Solo hice lo que nadie más hizo. Me interrumpió. Lo que nadie más pudo hacer porque carecían de tu valor o de tu don. Lo mires como lo mires, el resultado es el mismo. Estoy vivo gracias a ti. Su pulgar rozó el interior de mi muñeca y sentí que algo cambiaba en el aire entre nosotros. Una conciencia que no tenía nada que ver con el veneno, la muerte o el deber. Sus ojos se oscurecieron y por un momento olvidé cómo respirar. Entonces, Garrett carraspeó de forma significativa y el momento se rompió. El rey soltó mi muñeca y se recostó contra las almohadas con evidente agotamiento. Quiero que la vigilen en todo momento. Si alguien intentó matarme, no dudará en eliminar a cualquiera que considere una amenaza. Y Vera volvió a mirarme a los ojos. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para hablar cuando el silencio habría sido más fácil. Solo pude asentir. Mi voz se perdió en algún lugar de la confusión de emociones que se arremolinaban en mi pecho. Garrett me guió hacia la puerta, pero miré atrás una vez antes de salir. El rey seguía mirándome, con sus ojos grises indescifrables, pero intensos, y volví a sentir esa atracción, esa gravedad que no tenía nada que ver con el rango o el poder, sino con algo para lo que aún no tenía palabras. Fuera de la sala, Garrett me presentó a mi nueva sombra, una guerrera llamada Iris, con ojos amables y más armas de las que parecían estrictamente necesarias. Se quedará contigo en todo momento, me explicó. Considérala una amiga, pero no pongas a prueba su paciencia intentando escaparte de nuevo. Me portaré bien, prometí, aunque ambos sabíamos que era mentira. Esa noche, tumbada en la cama que me habían prestado, con Iris haciendo guardia fuera de mi puerta, me quedé mirando al techo e intenté asimilar todo lo que había pasado. Esa mañana no era nadie. Esta noche contaba con la gratitud del rey, un guardia personal y un objetivo en mi espalda. Y en algún lugar del palacio, un envenenador planeaba su próximo movimiento. Pasaron 3 días en un extraño limbo de mayor seguridad y tensión creciente. El rey se fortalecía con cada hora que pasaba. El antídoto diluido purgaba lentamente el veneno de su organismo. Pero la investigación sobre quién lo había administrado avanzaba muy poco, lo cual era frustrante. Rowan, la asistente que habían mencionado los sirvientes, había desaparecido la noche del funeral, presumiblemente huida, aunque no estaba claro si por culpa o por miedo. Pasé la mayor parte de esos días en mis aposentos asignados, acompañada en todo momento por Iris, que demostró ser una guardiana vigilante y una compañía sorprendentemente agradable. No me trataba como si fuera frágil o defectuosa, no me hacía preguntas indiscretas sobre mi don o mi lobo débil. En cambio, me enseñó movimientos básicos de defensa personal durante las largas horas de espera, llenando el silencio con historias de sus años al servicio de la guardia del rey. «Eres más rápida de lo que crees», observó la tercera tarde, después de que yo esquivara con éxito su golpe de práctica por 5ª vez consecutiva. «Anticipas el movimiento antes de que ocurra. ¿Es eso parte de tu capacidad sensorial?» Me detuve a pensar. Nunca lo había pensado de esa manera. Quizás a veces puedo sentir la intención, la forma de lo que alguien esté a punto de hacer. No es fiable, pero cuando funciona, es una ventaja. Iris bajó su espada de entrenamiento con expresión pensativa. Tu manada te llamaba débil porque tu lobo es pequeño y tranquilo, pero estaban midiendo las cosas equivocadas. El combate no se trata solo de tamaño y fuerza, se trata de conciencia, adaptación, supervivencia. Tú tienes eso en abundancia. Sus palabras se posaron en mi pecho como calor, llenando espacios que no sabía que estaban fríos. «Gracias», dije en voz baja. «Eso significa más de lo que crees», sonrió, apretándome el hombro. «Solo digo la verdad. Ahora, vuelve a mostrarme ese pivote defensivo». Estábamos en medio del entrenamiento cuando unos golpes urgentes nos interrumpieron. Iris se dirigió a la puerta al instante, con la mano en su arma, pero se relajó ligeramente cuando la voz de Garrett llamó desde fuera. «El rey solicita la presencia de Vera inmediatamente». Se me revolvió el estómago. Las convocatorias inmediatas del rey rara vez significaban buenas noticias. Intercambié una mirada con Iris, que asintió tranquilizadora.
y seguí a Garrett por los pasillos. El palacio parecía diferente hoy, cargado de una energía que no podía definir. Había guardias en cada cruce, más de lo habitual, y los pocos nobles con los que nos cruzamos nos miraban con curiosidad apenas disimulada. Algo había sucedido, algo lo suficientemente importante como para cambiar todo el ambiente. Garrett no dijo nada hasta que llegamos a la cámara del rey, y entonces me agarró del brazo antes de que pudiera entrar. Hoy está mucho más fuerte, lo suficiente como para estar enfadado. Prepárate. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, las puertas se abrieron y me hicieron pasar. El rey se había levantado de la cama y estaba de pie junto a las ventanas, con una túnica oscura que le hacía parecer más sano y más peligroso que 3 días antes. El temblor de sus manos había desaparecido, y cuando se volvió hacia mí, sus ojos tenían toda la fuerza del depredador que solo había vislumbrado antes. Majestad, logré decir, haciendo lo que esperaba que fuera una reverencia aceptable. Parece mucho más recuperado gracias a usted. Señaló una silla cerca de la ventana. Siéntate, tenemos que hablar. Me senté muy consciente de lo pequeña que me hacía sentir la silla, de cómo el rey se alzaba imponente incluso estando a varios metros de distancia. Garrett se colocó junto a la puerta, con una expresión indescifrable. Hemos identificado la fuente del veneno, dijo el rey sin preámbulos, o más bien, hemos rastreado su origen. Los territorios fronterizos del este, concretamente la casa del señor Brennan. El nombre no me decía nada, pero era evidente que tenía un significado importante, porque ambos hombres esperaban mi reacción. No lo entiendo, admití. ¿Por qué querría un señor del este matarte? Porque hace 6 meses rechacé la mano de su hija en matrimonio. La voz del rey era monótona, carente de emoción. Al parecer, se tomó muy mal el rechazo. El veneno se administró a través de un compuesto mezclado con el aceite para armas que se utilizaba en mis armas antes de la batalla. Devon, el hijo de Lord Brennan y mi asistente, lo aplicó la mañana de la lucha. La herida que recibí permitió que entrara en mi torrente sanguíneo. Mi mente se aceleró, atando cabos. Devon es el hijo de Lord Brennan. Entonces, ¿dónde está ahora? Detenido, junto con otros 2 conspiradores de la casa de su padre, que ayudaron a introducir el veneno en el palacio. La voz de Garrett era sombría. Lo han confesado todo. El propio Lord Brennan se encuentra actualmente atrincherado en su mansión, con lo que queda de su guardia personal, negándose a rendirse. Lo que nos lleva al motivo por el que estás aquí. El rey se acercó y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Mañana saldré con un ejército para detener a Brennan y que responda por sus crímenes. Será peligroso. Cuenta con fortificaciones y soldados leales dispuestos a morir por él. Llevaré a mis mejores guerreros, a mis consejeros de mayor confianza. Hizo una pausa y algo en su expresión hizo que mi pulso se acelerara. Y te llevaré a ti. Al principio las palabras no tenían sentido. Me quedé allí sentada, segura de haber oído mal, esperando a que aclarara que se refería a algo completamente diferente. Cuando el silencio se prolongó, finalmente encontré mi voz. No puedes hablar en serio. No soy una guerrera. No tengo entrenamiento en combate. Sería un lastre en cualquier tipo de lucha. Tú tienes algo que ninguno de mis guerreros posee, me interrumpió el rey. La capacidad de percibir el engaño, las amenazas ocultas, las cosas que no encajan. Brennan está acorralado y desesperado. Tendrá trampas, contingencias, formas de atacar, incluso en la derrota. Necesito a alguien que pueda sentir esos peligros antes de que se manifiesten, pero no puedo controlarlo. A veces no siento nada. A veces me siento abrumada por todo. No es lo suficientemente fiable como para... Es lo suficientemente fiable como para que sintieras que estaba viva cuando todos los expertos entrenados me declararon muerta. Se agachó ante mi silla, poniéndonos casi a la misma altura, y la intensidad de su mirada me dejó clavada en mi sitio. Vera, no te estoy pidiendo que luches. Te pido que hagas lo que ya has demostrado que puedes hacer. Sentir lo que otros no perciben y hablar cuando sea necesario. ¿Y si me equivoco? ¿Y si siento algo que no existe o paso por alto algo crucial? Entonces te equivocas. Nos adaptamos, pero prefiero confiar en tus instintos, por imperfectos que sean, que basarme únicamente en la sabiduría convencional. La sabiduría convencional casi me mata hace 3 días. Tenía razón.
una razón aterradora e innegable que me dejó sin argumentos. ¿Y si las fuerzas de Lord Brennan me atacan específicamente? Pregunté en voz baja. Si me ven como la persona que expuso el crimen de su hijo y te salvó la vida, entonces tendrán que pasar por encima de mí primero. La promesa en su voz era absoluta. Brookings, sin duda. Estarás bajo vigilancia constante, rodeada de los mejores luchadores del reino. Estarás más segura en medio de mi grupo de guerra que aquí sola. No estaría sola, intervino Iris desde la puerta, haciéndome sobresaltar. No la había oído entrar. Me quedaría aquí para protegerla. Tu lealtad es notoria y apreciada, dijo el rey poniéndose de pie. Pero necesito a Vera conmigo. No es una petición, aunque lo planteo como tal por cortesía. Me has salvado la vida. A cambio, te ofrezco la oportunidad de ayudar a evitar más derramamiento de sangre utilizando tu don. ¿Aceptas? Dicho así, rechazarlo me parecía una cobardía. No me estaba pidiendo que me lanzara a la batalla o que me enfrentara a oponentes armados. Me estaba pidiendo que hiciera lo único para lo que había demostrado ser capaz: percibir el peligro que otros no podían ver. Iré, me oí decir, con una voz más firme de lo que me sentía, pero no puedo prometer que seré útil. Ya lo has sido. Algo que podría haber sido una sonrisa tocó sus labios. Partiremos al amanecer. Lleva poco equipaje. Viajaremos rápido y recorreremos mucho terreno. Garrett se encargará de que tengas la ropa y los suministros adecuados. Me despidió con un gesto de cabeza y volvió a la ventana como si el asunto estuviera zanjado. Iris me guió hacia afuera con Garrett, siguiéndonos de cerca. En el pasillo, el beta me agarró del brazo como había hecho aquella primera noche. ¿Estás segura de esto? Puedo intentar hacerle cambiar de opinión si realmente te sientes incómoda. Consideré mentir, fingir una confianza que no sentía, pero Garrett había sido totalmente sincero conmigo. Se merecía lo mismo. Estoy aterrorizada, admití. Pero tiene razón. No puedo quedarme encerrada en una habitación para siempre. Y si mi habilidad puede ayudar a evitar que muera gente, tengo que intentarlo, aunque tenga miedo. Garrett me observó durante un largo rato y luego asintió lentamente. Tu padre estaría orgulloso. La forma en que me has hablado ahora mismo es la voz de alguien que entiende que el valor no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él. La inesperada mención de mi padre me provocó un dolor en el pecho. ¿Lo conocías? No muy bien, pero sabía de él. Murió protegiendo a otros durante esa escaramuza fronteriza hace 2 años, ¿no? Mantuvo su posición para que los demás pudieran retirarse a salvo. La expresión de Garrett se suavizó. La valentía corre por tus venas, Vera Ashford. No dejes que nadie te diga lo contrario. El resto del día transcurrió en una confusión de preparativos. Iris me ayudó a empaquetar las pocas pertenencias que había acumulado, junto con ropa práctica para viajar que me habían enviado a mi habitación. Pantalones resistentes, túnicas reforzadas, botas pensadas para largos viajes a caballo en lugar de para los pasillos del palacio. Alguien incluso había incluido una pequeña daga con una nota que decía: por si acaso, apunta a los puntos débiles. Esa noche apenas dormí. Mi mente no dejaba de dar vueltas a todas las formas en que esto podía salir mal, a todos los peligros a los que podría enfrentarme fuera de los muros protectores del palacio. Me había pasado toda la vida siendo ignorada, a salvo gracias a mi insignificancia. Ahora me dirigía a un posible combate junto al alfa más poderoso del reino. Se esperaba de mí que utilizara habilidades que apenas comprendía para evitar desastres que no podía predecir. El amanecer llegó demasiado rápido. El patio era un caos cuando llegué. Guerreros revisando armas y armaduras, caballos siendo ensillados, carros de suministros cargados con provisiones. Me sentía absurdamente fuera de lugar entre todos esos luchadores entrenados. Su confianza y competencia hacían que mi propia incompetencia fuera evidente. Aquí, Iris apareció a mi lado, llevando una yegua de aspecto dócil. Esta es Willow. Es tranquila, estable y no se asusta fácilmente. Quédate cerca de mí durante el trayecto. Y recuerda, no estás aquí para luchar. Estás aquí para observar y advertir. Eso es todo. Monté con solo un poco de torpeza, agradecida por las lecciones de equitación que mi madre había insistido en darme años atrás. A mi alrededor, el grupo de guerreros se reunió con precisión militar, formando filas que denotaban años de entrenamiento y experiencia en la batalla. El rey apareció en último lugar, y el cambio en él era sorprendente.
Ya no era el paciente debilitado del lecho de enfermo. En su lugar se encontraba un guerrero con armadura negra, montado en un enorme semental que apenas podía controlar. Tenía todo el aspecto de un rey alfa, el líder al que los hombres seguirían hasta la muerte sin dudarlo. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del patio, se detuvieron por un momento y sentí la misma atracción de antes, esa gravedad que parecía existir solo entre nosotros. Luego se dio la vuelta, dio órdenes y todo el grupo comenzó a moverse. Salimos al galope cuando el sol asomó por el horizonte, dejando atrás el palacio entre el estruendo de los cascos y el tintineo de las armaduras. Me giré una vez en la silla, mirando atrás hacia la única seguridad que había conocido en los últimos días, viéndola alejarse en la distancia. Por delante se extendía el territorio de Lord Brennan y las trampas que un hombre acorralado y desesperado pudiera haber preparado. Volví a mirar al frente, enderecé la espalda y cabalgué hacia lo que fuera que me esperara. El viaje duró 2 días de dura cabalgada, acampando al aire libre con guardias que se turnaban por turnos. Aprendí rápidamente que los guerreros en campaña eran diferentes de los soldados del palacio, más rudos, más directos, unidos por un peligro común que trascendía los rangos. Me trataban con cauteloso respeto, sin saber muy bien qué pensar de la pequeña mujer rubia que cabalgaba entre ellos, pero ninguno cuestionaba mi presencia. El rey se mantuvo a distancia durante el viaje, consultando con Garrett y sus otros comandantes sobre la estrategia y el enfoque. Pero por la noche, cuando se encendían las hogueras y se repartía la comida, me buscaba y se sentaba a mi lado mientras comíamos en un silencio agradable. ¿Cómo lo llevas?, me preguntó la segunda noche, en voz tan baja que los demás no podían oírnos. Mejor de lo esperado, admití, aunque estoy bastante segura de que nunca volveré a caminar con normalidad después de tanto cabalgar. Su risa fue tranquila pero sincera, y transformó su rostro en algo más joven, menos agobiado. Se hace más fácil con la práctica. Aunque lo admito, lo estás llevando mejor que algunos guerreros que he conocido. Sin quejas, sin exigir un trato especial. ¿De qué serviría quejarse? Todos dormimos en el suelo y comemos raciones de campaña. Al menos yo no soy el que tiene que llevar armadura todo el día. Tienes razón. Se estiró, moviendo los hombros, y oí el leve tintineo de la cota de malla bajo su ropa. Llegaremos a la mansión de Brennan mañana al mediodía. Cuando lo hagamos, necesito que me digas lo que sientes. Por insignificante que parezca, una sensación de que algo no va bien, un miedo inesperado. Cualquier cosa que te parezca extraña, prométeme que me lo dirás. Lo prometo. Lo miré a los ojos a la luz del fuego, pero Su Majestad, Dene, lo interrumpió. Cuando estemos solos, puedes llamarme Dene. Esa informalidad me sorprendió más que cualquier plan de batalla. No me parece apropiado. Me has salvado la vida y te estoy arrastrando al peligro por unas habilidades que nunca pediste. Creo que ya hemos superado la rígida formalidad. ¿No crees? Tenía razón. De acuerdo, Dene. El nombre me sonaba extraño, íntimo de una forma que aceleraba mi pulso. Lo que iba a decir es, ¿y si Lord Brennan se rinde pacíficamente? ¿Y si no hay trampas ni peligros ocultos? Entonces lo detendremos sin derramamiento de sangre y habrás pasado un incómodo viaje de acampada para nada. Su expresión se volvió seria. Pero los hombres como Brennan no se rinden pacíficamente. Consideran que el compromiso es una debilidad y la rendición algo impensable. Habrá planeado este momento desde el instante en que arrestaron a su hijo. La cuestión no es si tiene planes de contingencia, sino qué forma tomarán. Esa noche soñé con veneno y sombras, con trampas ocultas a plena vista. Me desperté antes del amanecer, con el corazón acelerado y esa familiar sensación de que algo iba mal. Algo nos esperaba en la mansión de Brennan, algo oscuro, paciente y mortal. La mansión de Lord Brennan se alzaba sobre el paisaje como un puño cerrado, toda de piedra oscura y ángulos afilados, rodeada de muros construidos para la guerra más que para la belleza. Coronamos la última colina cuando el sol alcanzaba su cenit, y sentí que la sensación de inquietud se intensificaba con cada paso que daban nuestros caballos hacia aquellas fortificaciones. «Háblame», dijo Dene en voz baja, cabalgando ahora a mi lado. Todo el grupo de guerra había reducido la marcha a paso lento, con las armas preparadas, pero sin desenfundarlas, mostrando una demostración de fuerza atenuada por la posibilidad de negociación. Algo va mal. Las palabras me parecieron inadecuadas.
demasiado vagas para ser útiles, pero seguí adelante. La mansión parece vacía, no abandonada, sino hueca, como una concha a la espera de ser aplastada. Y hay miedo por todas partes, pero no proviene del interior de los muros. Garrett, que cabalgaba al otro lado de Dni, frunció el ceño. ¿No viene de dentro? Entonces, ¿de dónde? Cerré los ojos y extendí ese sentido que nunca había comprendido del todo, siguiendo los hilos de terror que parecían irradiarse a nuestro alrededor y debajo de nosotros. El miedo viene de debajo de la tierra. La mano de Dne se alzó, deteniendo a toda la columna al instante. Que todo el mundo se detenga. No den ni un paso más. Su voz transmitía una autoridad absoluta, y los guerreros se quedaron paralizados en seco, con las manos dirigiéndose a las armas, al sistema de túneles. Garrett respiró, con el rostro pálido. El abuelo de Brennan construyó túneles de escape durante la última guerra territorial. Se extienden por debajo de toda esta carretera de acceso, reforzados con vigas de soporte que podrían derrumbarse. Terminó Dne con severidad, sepultando a cualquiera lo suficientemente tonto como para marchar con un ejército directamente hacia sus puertas. Vera, ¿hasta dónde se extiende esta anomalía? Empujé mi conciencia más allá, luchando contra la confusa maraña de emociones y sensaciones. Al menos 100 yardas en todas direcciones desde los muros de la mansión, tal vez más. Es difícil saber dónde termina. Ha preparado todo el acceso para que se derrumbe. Dne apretó la mandíbula. Si hubiéramos entrado a toda velocidad como habíamos planeado, ahora estaríamos todos bajo tierra. ¿Cuántos soldados tenemos, Garrett? 83. Sin contar al personal de suministros. Todos ellos estarían muertos o atrapados si no fuera por la advertencia de Vera. Dne se volvió hacia mí, con sus intensos ojos grises. ¿Puedes sentir dónde es seguro caminar? ¿Algún camino que no active esta anomalía? Quería decir que sí para proporcionarle la orientación clara que necesitaba, pero la honestidad era más importante que su aprobación. No estoy seguro. La sensación se superpone por todas partes. Si hay un camino seguro, no puedo distinguirlo de las zonas atrapadas. Entonces no caminemos por él. Se volvió hacia sus comandantes y dio órdenes rápidas. Retiren a todos al training. Arqueros, busquen terreno elevado y líneas de visión hacia la mansión. Quiero ojos en cada ventana, en cada puerta. Si Brennan cree que activaremos su trampa y nos dejaremos al descubierto, se llevará una decepción. El grupo de guerra se retiró en formación organizada, dejando la carretera de acceso trampa vacía y con un aspecto inocente bajo el sol de la tarde. Desde nuestra nueva posición entre los árboles, la mansión parecía aún más intimidante, con sus ventanas oscuras y sin reflejar nada. ¿Y ahora qué?, preguntó Iris, que se había colocado a mi lado para hacer guardia. No podemos asaltar el lugar si el propio terreno es un arma. Ahora esperamos y observamos. La atención de Dne nunca se apartó de la mansión. Brennan tendió esta trampa, esperando que la activáramos. Cuando no lo hacemos, cuando pasan las horas y seguimos aquí, seguimos observando, seguimos vivos, es entonces cuando los hombres desesperados cometen errores. Tenía razón. A medida que la tarde daba paso a la noche, comenzaron a aparecer sutiles cambios en la quietud de la mansión. Una cortina se movió en una ventana superior. El humo de las chimeneas se hizo más espeso, más frecuente. Alguien dentro se estaba agitando, quemando combustible más rápido de lo necesario. Están discutiendo, dije de repente, sintiendo un pico de conflicto dentro de esas paredes. Varias personas, emociones a flor de piel, ira, miedo, desacuerdo sobre qué hacer a continuación. La gente de Brennan se está dividiendo. Garrett sonrió sin humor. Bien. La lealtad basada en el miedo se desmorona rápidamente cuando el plan fracasa. Al caer la noche, Dne ordenó que se encendieran hogueras, no para calentarnos, sino para aparentar. Queríamos que Brennan nos viera instalándonos, acampando, demostrando que podíamos esperar indefinidamente. Algunos guerreros dormían por turnos mientras otros mantenían la vigilancia. Una rotación de descanso y vigilancia que podía continuar durante días si era necesario. Intenté dormir, pero no pude. Esa sensación de que algo no iba bien me mantenía alerta y ansioso. Hacia medianoche, me rendí y me uní a Iris en el perímetro, contemplando la silueta oscura de la mansión contra el cielo estrellado. ¿Sientes algo nuevo?, observó Iris. No era una pregunta. Movimiento bajo tierra, gente en los túneles, pero no debajo de nosotros. En otro lugar, alejándose de la mansión.
Me concentré, tratando de seguir la sensación. Están huyendo, utilizando las rutas de escape para abandonar Brennan. Las ratas están abandonando el barco que se hunde, murmuró Iris. ¿Deberíamos interceptarlos? No. La voz de Nee llegó desde detrás de nosotros, y me volví para encontrarlo acercándose con Garrett. Deja que huyan. Cada persona que huye es una menos con la que tenemos que luchar, una menos leal a la causa de Brennan. Al final, se quedará solo allí con nada más que su orgullo y su trampa fallida. El éxodo continuó durante toda la noche. Sentí cómo se marchaban en pequeños grupos, eligiendo la supervivencia por encima de la lealtad, hasta que la mansión quedó realmente vacía, ocupada solo por un puñado de almas que quedaban. El amanecer llegó gris y frío, con la niebla elevándose del suelo en volutas espectrales. A medida que la luz se intensificaba, las puertas de la mansión finalmente se abrieron. Una sola figura emergió, caminando lentamente por el camino de acceso lleno de trampas, con los pasos cuidadosos de alguien que sabía exactamente dónde estaban los detonadores. El propio Lord Brennan, de cabello rubio y digno incluso en la derrota, llevaba una bandera blanca de rendición. «Mantengan sus posiciones», ordenó Nee mientras Brennan atravesaba su propia trampa mortal. «Dejen que venga hacia nosotros». El Señor del Este tardó casi 20 minutos en cruzar el terreno minado con seguridad, siguiendo un camino serpenteante que revelaba lo extensamente que había preparado el acceso. Cuando finalmente llegó al árbol, Garrett y otros 2 guerreros se adelantaron para recibirlo, manteniendo a Dean atrás hasta que confirmaron que Brennan no llevaba armas. El señor caído parecía más viejo de cerca, con el rostro marcado por el agotamiento y algo que podría haber sido alivio cuando Garrett lo llevó ante Dean. Brennan se arrodilló sin que se lo ordenaran. «Majestad, me entrego a vuestra justicia. Mi casa me ha abandonado. Mi hijo se enfrenta a la ejecución por sus crímenes, y mi orgullo me ha costado todo. Solo pido que mi muerte sea rápida». «No estoy aquí para ejecutarte», dijo Nee con frialdad. «Estoy aquí para llevarte a juicio. Responderás ante el consejo por tu intento de asesinato, y ellos determinarán tu destino. Ponte en pie. Volverás a la capital para enfrentarte al juicio». Brennan se levantó tembloroso y sentí una auténtica sorpresa irradiando de él. Esperaba una muerte inmediata. Probablemente la deseaba, un final digno de un guerrero en lugar de la humillación de un juicio y una sentencia formal. «¿Qué pasa con los túneles?», preguntó Garrett. «La trampa que nos tendiste. Proporcionaré mapas que muestren todos los detonadores y vigas de soporte». La voz de Brennan sonaba hueca. «Podéis desmantelarlos con seguridad o derrumbarlos por completo, como prefiráis. Ya no me importa». El viaje de vuelta no se pareció en nada al de ida. Avanzamos más lentamente, agobiados por el prisionero y por saber lo cerca que habíamos estado del desastre. Brennan cabalgaba en el centro de la columna, custodiado pero sin cadenas, respondiendo a las preguntas sobre su sistema de túneles y los mecanismos de las trampas con la precisión mecánica de alguien que ya se había rendido. Yo cabalgaba cerca de la cabeza con DNA, y Iris mantenía su posición protectora a mi lado. El rey se había vuelto más callado desde la rendición de Brennan, con una expresión distante que sugería pensamientos profundos. «Nos has salvado a todos», dijo finalmente, mientras acampábamos en la segunda noche del viaje de regreso. «Si no hubieras detectado esa trampa, si no hubieras hablado cuando lo hiciste, 83 guerreros habrían muerto o quedado atrapados, incluido yo mismo. Los territorios del norte habrían caído en el caos luchando por la sucesión, y Brennan habría conseguido mediante la traición lo que no pudo conseguir por medios legítimos. Solo te dije lo que sentía. Protesté. Tú fuiste quien ordenó la retirada, quien cambió de táctica, quien esperó a Brennan hasta que no tuvo más remedio que rendirse, porque tú me diste la información que necesitaba para tomar esas decisiones». Se volvió hacia mí a la luz del fuego. Sus rasgos parecían más duros y vulnerables que nunca. «Vera, necesito preguntarte algo y necesito que respondas con sinceridad, sin preocuparte por la corrección, el rango o lo que crees que quiero oír». Sentí un nudo en el estómago por la aprensión. «De acuerdo, cuando esto termine, cuando Brennan sea juzgado y pase esta crisis, ¿qué quieres? ¿Dónde te ves?». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Porque te estoy ofreciendo un puesto en mi casa, como aprendiz oficial de sanador o consejero, o cualquier título que tenga sentido. Tendrías habitaciones en el palacio, un sueldo, formación
y cualquier habilidad que quieras desarrollar. Tu don es demasiado valioso para desperdiciarlo en las dependencias del servicio, y has demostrado ser demasiado valiente como para seguir siendo ignorada. La oferta era más generosa de lo que jamás hubiera imaginado, pero algo en su tono sugería que me estaba ofreciendo algo más que un simple empleo. Pensé en la forma en que me había mirado en su habitación de enfermo, la gravedad que parecía existir entre nosotros, la cuidadosa atención que había prestado a mi comodidad y seguridad durante todo el viaje. ¿Es eso todo lo que me ofrece?, pregunté en voz baja, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Un puesto y un sueldo. Sus ojos se oscurecieron. Un destello de algo intenso y hambriento cruzó sus rasgos antes de que lo controlara. Eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora mismo, teniendo en cuenta la decencia y la política. Pero si me preguntas qué es lo que yo quiero, se inclinó hacia mí y bajó la voz para que solo yo pudiera oírlo. Quiero tenerte cerca. Quiero entender esta atracción entre nosotros. Quiero ver si esta conexión que siento es real o solo gratitud y proximidad. Pero no puedo pedirte eso. No cuando el desequilibrio de poder es tan grande. No cuando podrías sentirte obligada. No me siento obligada, Birpam, interrumpí. Me siento aterrorizada, confundida y completamente fuera de mi elemento. Pero también siento que, tal vez por primera vez en mi vida, alguien me ve como algo más que defectuosa o decepcionante. Y quiero explorar eso, aunque me dé miedo. La sonrisa que transformó su rostro valió la pena cada momento de miedo, cada riesgo que había tomado. Entonces, cuando regresemos al palacio, cuando pase la crisis inmediata y pueda cortejarte adecuadamente, sin que parezca coacción o gratitud, ¿me darías la oportunidad de ver si esta conexión es mutua? Sí, dije simplemente, porque cualquier cosa más elaborada habría sido redundante. El resto del viaje transcurrió en un extraño estado de expectación y satisfacción. Dene se mantuvo adecuadamente distante en público, manteniendo la relación profesional que exigían nuestras posiciones. Pero en los momentos tranquilos alrededor de las hogueras nocturnas o durante las paradas para descansar, hablamos de verdad, de todo, desde recuerdos de la infancia hasta cuestiones filosóficas, pasando por el peso de la responsabilidad que ninguno de los dos había pedido. Aprendí que nunca había querido ser rey, que había heredado la corona a los 19 años, cuando murió su padre, y que había pasado la última década tratando de estar a la altura de un legado imposible, que confiaba plenamente en muy pocas personas, e incluso a aquellas en las que confiaba las mantenía a distancia, por miedo a que la cercanía las convirtiera en objetivos, que se sentía solo de una forma que el poder y el respeto nunca podrían remediar. A cambio, le conté que había crecido siendo débil en una sociedad que valoraba la fuerza, sobre unos padres cariñosos que intentaban ocultar su decepción, pero no lo conseguían del todo, sobre el extraño don que me hacía diferente, pero que no me daba un propósito claro hasta el día en que detuve su funeral. Encontraste tu propósito. Dijo que salvaste vidas gracias a tu valentía y a ese don del que te avergonzaste durante años. Eso no es nada, Vera. Es todo. Llegamos a la capital al cuarto día de viaje y encontramos el palacio en pleno alboroto preparándose. La noticia de nuestro éxito nos había precedido y el consejo ya se había reunido para preparar el juicio de Brennan. El señor caído fue detenido formalmente por los guardias del palacio. Se lo llevaron para esperar el juicio con la misma expresión vacía que había tenido desde su rendición. El juicio se celebró 3 días después en el gran salón donde había interrumpido el funeral del rey. No se me escapó la simetría mientras ocupaba mi lugar entre los testigos, viendo a Lord Brennan enfrentarse a sus acusadores con una mezcla de dignidad y desesperación. Las pruebas eran abrumadoras. Devon, su hijo, testificó en su contra a cambio de una reducción de la pena. Cadena perpetua en lugar de ejecución. Los conspiradores proporcionaron detalles sobre la creación y el contrabando del veneno. El propio Brennan lo confesó todo, aparentemente ansioso por acabar con todo aquello. El consejo deliberó durante menos de 1 hora antes de emitir su veredicto. Culpable de intento de regicidio, conspiración para asesinar y traición. La sentencia fue la muerte por ejecución, que se llevaría a cabo en la siguiente luna llena. Brennan la aceptó sin protestar, fue conducido sin oponer resistencia, y sentí que se cerraba el capítulo de la crisis que nos había consumido a todos. Tras ello, el palacio volvió poco a poco a su ritmo normal.
Los sanadores que habían trabajado sin descanso para salvar al rey volvieron a sus tareas habituales. Los guerreros se dispersaron de nuevo a sus puestos. La investigación sobre otros posibles conspiradores continuó, pero sin la urgencia de una amenaza inmediata. Y Dene, fiel a su palabra, comenzó a cortejarme con una cuidadosa corrección que me frustraba y me encantaba a la vez. Cenas formales en las que la conversación era supervisada por sirvientes y consejeros. Paseos por la tarde en los jardines del palacio con Iris, siguiéndonos a una distancia respetuosa. Regalos que eran considerados sin ser inapropiados. Libros sobre herboristería para desarrollar el legado de mi madre. Botas de escritura de calidad para reemplazar las mías, que estaban gastadas. Un diario con papel de alta calidad para registrar las sensaciones y los sentimientos que me proporcionaba mi don. La reacción de la manada ante la atención del rey varió enormemente. Algunos me veían como una oportunista, aprovechando mi momento de heroísmo para obtener un favor inmerecido. Otros me miraban con un nuevo respeto, reconociendo que había demostrado mi valía de maneras importantes. La mayoría simplemente no sabía qué pensar del lobo defectuoso que de alguna manera había captado el interés de su rey. Intenté no preocuparme por sus opiniones y me centré en la realidad que se estaba formando a mi alrededor. Dene había cumplido su promesa de ofrecerme un puesto oficial. Ahora figuraba como aprendiz del sanador jefe, aprendiendo las técnicas adecuadas para complementar mi don intuitivo. Tenía un alojamiento cómodo, un trabajo significativo y el respeto de quienes más importaban. Pero, más que nada, tenía esperanza. Esperanza de poder ser más que mi debilidad, de que mi don tuviera un propósito, de que la conexión que sentía con Dene fuera real y mereciera la pena explorarla. 2 meses después del juicio, Dene me invitó a una cena privada en sus aposentos, verdaderamente privada, sin sirvientes merodeando ni consejeros vigilando. Solo nosotros dos, una comida sencilla y la libertad de hablar sin fingir. El consejo me ha estado presionando sobre la sucesión, dijo mientras tomábamos vino, con expresión seria. Al parecer, mi experiencia cercana a la muerte les recordó que soy mortal y que debería tener herederos asegurados. Me han presentado una lista de hijas de nobles adecuadas. Sentí un doloroso nudo en el pecho. Oh, qué prácticos son. Lo son. Y les he dicho que no me interesa ninguna de las mujeres de su lista. Dejó su copa de vino y se inclinó sobre la mesa para tomar mi mano. Porque me interesa alguien a quien ellos no pensaron incluir. Alguien que me salvó la vida. Que se arriesgó sin quejarse. Que me vio como un hombre antes de verme como un rey. Dene, conozco los obstáculos. Tu linaje no es noble. Tu lobo es diferente a los demás. Habrá quienes se opongan rotundamente a cualquier relación formal entre nosotros. Me apretó la mano con suavidad. Pero también sé que eres valiente, compasiva, inteligente, y que no he dejado de pensar en ti desde el momento en que irrumpiste en mi funeral para salvarme. Así que te pregunto, ¿considerarías ser algo más que mi aprendiz de sanadora? ¿Estarías a mi lado, no solo como alguien a quien cortejo, sino como mi pareja reconocida? La pregunta era más y menos que una propuesta, no un compromiso formal que vendría más tarde con ceremonia, política y una gestión cuidadosa, sino un reconocimiento de que esto era serio, de que él veía un futuro conmigo, de que estaba dispuesto a enfrentarse a las objeciones del consejo y al juicio de la sociedad para hacer posible ese futuro. Pensé en mis padres, que me habían querido a pesar de su decepción. En las palabras de mi padre sobre las pequeñas voces que transmiten grandes verdades, en la niña que había sido en el funeral, aterrorizada, pero que había hablado de todos modos, y en la mujer en la que me había convertido en los meses posteriores. Sí, dije, sin vacilar, sin dudar. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Su sonrisa podría haber iluminado todo el palacio. Se puso de pie, me levantó con él y me besó con una ternura que me hizo temblar las rodillas y acelerar el corazón. Cuando finalmente nos separamos, estaba sin aliento y mareada, pero completamente segura de haber tomado la decisión correcta. El anuncio se hizo una semana después, redactado cuidadosamente para gestionar las expectativas y dejar claras las intenciones de Dene. Hubo resistencia, como era de esperar. Nobles que se oponían a mi sangre común, tradicionalistas que cuestionaban mi idoneidad como posible reina, aquellos a los que simplemente no les gustaban los cambios, pero también hubo apoyo.
Garrett me defendió públicamente, compartiendo la historia de cómo mi don había salvado no solo al rey, sino a todo el bando beligerante. Iris y los demás guardias, que habían sido testigos de mi valentía, hablaron en mi defensa. Los sanadores con los que había estado entrenando dieron fe de mi dedicación y mi creciente habilidad. Y el propio Dne dejó claro que esto no era negociable. Había encontrado a alguien que lo veía tal como era, que no lo quería por su poder o su posición, y no iba a permitir que la conveniencia política se impusiera a lo que realmente importaba. Poco a poco, a regañadientes, la resistencia se desvaneció. Se anunció un compromiso formal 6 meses después del funeral que lo había cambiado todo. La ceremonia fue más pequeña que los eventos reales tradicionales, a la que asistieron aquellos que realmente nos apoyaban, en lugar de la nobleza obligada a cumplir con las formalidades. Me situé junto a Dne en el mismo gran salón donde antes no era nadie, con un vestido plateado que reflejaba la luz como los rayos de luna, y acepté el collar de compromiso que me identificaba como su pareja elegida. Los aplausos del público eran sinceros, aunque no unánimes, y cuando Dne me besó para sellar la promesa, me sentí verdaderamente vista por primera vez en mi vida. Garrett se acercó después, y su aspecto rudo se transformó en algo casi paternal. «Tu padre estaría orgulloso», dijo en voz baja. «Fuiste valiente cuando más importaba y seguiste siéndolo en todo lo que vino después. Esa es la verdadera fuerza». Iris, que estaba cerca, añadió su propia bendición. «Has recorrido un largo camino desde aquella chica aterrorizada a la que protegí por primera vez. Ahora mírate, una sanadora, una consejera y pronto, reina. Pero, más que cualquier título, eres alguien que elige el valor por encima de la comodidad. Eso es lo que importa». El año siguiente trajo consigo retos y ajustes. Aprendí a navegar por las intrigas de la corte como compañera reconocida de Dne. Desarrollé mis habilidades curativas, al tiempo que ejercía de consejera no oficial en asuntos en los que mi don de percepción proporcionaba información útil. Establecí relaciones con nobles que inicialmente se habían opuesto a nuestra unión, pero que poco a poco llegaron a respetar mis contribuciones. La ejecución de Lord Brennan se llevó a cabo según la sentencia, un sombrío recordatorio del precio de la traición. Devon, su hijo, permaneció encarcelado, y la reducción de su condena le garantizaba décadas para reflexionar sobre el precio de la ambición de su padre. Los territorios orientales se reorganizaron bajo un nuevo liderazgo leal a la corona, y la trampa del túnel, bajo la antigua mansión, se derrumbó por completo, quedando enterrada para siempre. A pesar de todo, Dne siguió siendo mi ancla y mi compañera. En público, mantuvimos la dignidad adecuada. En privado, éramos simplemente dos personas que se habían encontrado en medio de una crisis y habían decidido construir algo duradero a partir de esa base. 1 año y medio después del funeral, nos casamos en una ceremonia que unió la pompa tradicional con la emoción genuina. Llevaba el pelo suelto. Las ondas rubias que siempre me habían marcado como diferente, ahora se celebraban como hermosas. La corona que me colocaron en la cabeza era más ligera de lo que esperaba, pero la responsabilidad que representaba era enorme. De pie junto a Dne, pronunciando los votos que prometían compañerismo y lealtad, pensé en la chica que había sido, débil, ignorada, avergonzada de sus diferencias, y miré en quién me había convertido, fuerte en aspectos que no tenían nada que ver con el poder físico, valorada por dones que antes se consideraban defectos, lo suficientemente valiente como para interrumpir un funeral y cambiar todo lo que vino después. «Te amo», susurró Dne al concluir la ceremonia, rozando mis oídos con sus labios. Mi feroz y valiente reina, que me vio cuando estaba muriendo y se negó a dejarme ir. «Yo también te amo», le susurré. Mi rey, que vio fuerza en mi debilidad y me dio espacio para ser valiente. La celebración que siguió duró 3 días, pero finalmente la vida volvió a la normalidad. Continué mi trabajo con los curanderos. Mi don ayudaba a diagnosticar enfermedades y lesiones que otros podían pasar por alto. Asesoraba al consejo en asuntos que requerían intuición más que lógica. Aprendí a ser reina, no la chica débil elevada por encima de su posición, sino una mujer que se había ganado su lugar a través del coraje y la contribución. Garrett siguió siendo el consejero de mayor confianza de Dne y se convirtió en mi amigo. A menudo se unía a nosotros en cenas informales donde la política daba paso a conversaciones genuinas.
Iris fue ascendida a capitana de mi guardia personal, reuniendo un equipo de mujeres feroces que me protegían con la misma dedicación que había mostrado desde el principio. 2 años después de nuestro matrimonio, me di cuenta de que estaba embarazada. El anuncio provocó oleadas de alegría y preocupación en el palacio. Alegría por la perspectiva de un heredero, preocupación por si mi débil lobo afectaría al niño. Pero cuando nació nuestra hija, pequeña y perfecta, con los ojos grises de su padre y mi cabello rubio, era exactamente como debía ser. Y cuando su lobo emergió años más tarde, más tranquilo e intuitivo que la mayoría, reconocí inmediatamente el don. Es como yo, le dije a Adné, acunando a nuestra hija mientras dormía. Percibirá cosas que otros no ven, sentirá verdades que ellos pasan por alto. Entonces le enseñaremos que ser diferente no es un defecto, dijo con firmeza. Que su don es importante, que ser pequeña no significa ser débil, que las voces más silenciosas a veces transmiten las verdades más importantes. La llamamos Ara, en honor a mi madre, que fue la primera en enseñarme que las plantas y la curación eran importantes. Y la criamos para que fuera valiente, para que confiara en sus instintos, para que dijera lo que pensaba cuando algo le pareciera mal. Al recordar todo, desde el funeral que interrumpí hasta la vida que construí, finalmente comprendí que mi debilidad nunca había sido tal. Era simplemente un tipo diferente de fortaleza, una que requería valor para aceptarla y sabiduría para ejercerla. Detuve el funeral de un rey y le salvé la vida. A cambio, él me dio un propósito, una relación y un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Ambos habíamos sido salvados ese día de diferentes maneras, y todo lo que siguió demostró que, a veces, las personas más improbables forman las parejas más perfectas. La chica a la que le habían dicho que era defectuosa se había convertido en reina, y el rey, que casi había muerto, aprendió que la verdadera fuerza se presenta de muchas formas. A veces en la pequeña mujer rubia lo suficientemente valiente como para gritar «no está muerto», cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Juntos, construimos un reino donde se valoraban los diferentes dones, donde el coraje importaba más que el tamaño, donde las voces tranquilas se escuchaban junto a las fuertes. Y vivimos, no sin desafíos, pero con un amor y una unión lo suficientemente fuertes como para enfrentar cualquier cosa que se presentara. Esta era nuestra historia. Así fue como todo cambió. Así fue como un funeral se convirtió en un comienzo en lugar de un